Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo video de matemática para el canal. En esta oportunidad, continuando el video que habíamos hecho de suma y resta de expresiones algebraicas, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es multiplicación y potenciación de expresiones algebraicas, también conocida como productos notables. Así que lo vamos a hacer. No olviden suscribirse al canal, compartir este video y también darle me gusta. Lo primero que vamos a hacer, como hicimos en el video anterior, vamos a ver las partes de una expresión algebraica. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, menos 6x cuadrado, y vamos a definir las partes. Entonces, el número chiquito de arriba, como le decimos siempre, es el exponente. La letra, en este caso una x, es la parte literal, o también conocido como variable. El número lo llamamos coeficiente, y en este caso, como tiene un negativo, es el signo. Entonces nosotros tenemos las partes de una expresión algebraica, y recuerden que las expresiones algebraicas se pueden también clasificar en monomios, binomios, trinomios, cuatrinomios, y a partir del quinto es un polinomio. Si bien todas las expresiones pueden ser denominadas polinomios porque son muchos términos, también tienen su clasificación en particular. Así que lo primero que vamos a hacer es, cuando estamos hablando de un monomio, estamos hablando de una expresión algebraica de un solo término, como es en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la multiplicación de un monomio. Para eso vamos a escribir multiplicación de monomios. Vamos a usar un ejemplo sencillo, fácil, para poder hacerlo. Ustedes, si quieren, lo pueden copiar, o si no, pueden ver con los ejemplos que tengan en sus carpetas. Entonces vamos a hacer 6x al cubo por menos 4x al cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Para resolver la multiplicación de monomios, primero lo que hay que saber son las propiedades de la potenciación. Si no sabes cómo hacerlo, yo aquí arriba te dejo el link para que vayas y mires cómo hacer las propiedades de la potenciación y de la radicación. Entonces nosotros, para resolver esto, tenemos que multiplicar las variables entre sí y los coeficientes entre sí. ¿Cuáles son las variables? O parte literal, las x. ¿Y cuáles son los coeficientes? Los números. Entonces vamos a multiplicar primero los coeficientes. Vamos a hacer 6 por 4, 24. ¿Y qué signo lleva? Más por menos, menos. Ahora vamos a multiplicar la parte variable, la variable o lo que es la parte literal, x. Y nosotros sabemos por propiedades de la potenciación que misma base de una multiplicación con igual base, se coloca la misma base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman. 3 más 2, 5. Y entonces este es el proceso que nosotros debemos hacer para resolver la multiplicación de monomios. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a, por ejemplo, 3x cuadrado por menos 3x cuadrado por menos 4x también al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos si cumplimos la misma condición? Primero, multiplicamos los coeficientes. 3 por 4, 12. Menos por menos es más, así que queda positivo. También hay que tener en cuenta las reglas de los signos, ¿no? Y ahora, x por x, recuerden las propiedades de potencia de igual base, se coloca la base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman. 2 más 2, 4. Y ahí nosotros tenemos cómo se hace la multiplicación de monomios. Ahora vamos a seguir con la multiplicación de polinomios, es decir, ya vamos a seguir con multiplicaciones, pero en lugar de tener solamente un monomio, vamos a tener polinomio. Entonces tenemos la multiplicación de polinomios, tenemos los dos polinomios. ¿Qué vamos a hacer? Para multiplicar dos polinomios, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación para la suma y resta, y luego aplicar operación de productos de multiplicación, es decir, multiplicación de monomios, que vimos recién. Así que entonces vamos a hacer, para calcular px por qx, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a hacer de una manera fácil y sencilla, lo vamos a acomodar. Vamos a hacer px primero, así, px, ¿qué es?
2x al cuadrado más 3x por q, que sería menos 5x cubo más x cuadrado. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? La propiedad distributiva del producto respecto de la suma y de la resta. Entonces vamos a aplicar propiedad distributiva. Primero este para este para este, y luego este término para este término y este término para este término. Bien, entonces ¿cómo resolvemos? Vamos a multiplicar el primer término, que es 2x cuadrado, por el primer término del segundo, menos 5x cubo, más, vamos a multiplicar nuevamente el primer término, 2x cuadrado, por el segundo término, x cuadrado, más, ahora pasamos al segundo término de la primera, 3x por el primero de la segunda, menos 5x cubo, más, y vamos a hacer nuevamente el segundo término con el segundo del segundo producto. Entonces, nuevamente 3x por el segundo es x cuadrado. Aquí hay que prestar mucha atención cuando hacemos este paso para que podamos entender el paso a paso. Recuerden que es el primero con el primero, que es esto. Luego, el primero con el segundo término. El primero con el segundo término. Ahora, el segundo término con el primer término de la segunda expresión. Y luego el segundo término nuevamente con el segundo término de la segunda expresión, que es esto. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos 4 términos que resultan de 2 y 2, 2 por 2, 4 términos. Vamos a resolver. ¿Y cómo resolvemos esto? Aplicando las propiedades de multiplicación de polinomios, de monomios, y también las propiedades de las reglas de los signos. Entonces, 2 por 5, 10. Más por menos, menos. Exponente de igual base, coloco la x. ¿Y qué pasa con el exponente? Sumo. Más 2 por 1, 2. Coloco la misma base, con la misma parte entera del coeficiente, la misma base en una potencia. ¿Qué se hace con el exponente? Se suman. Aquí hay que tener en cuenta, ojo cuando hacemos, porque tenemos más de este, pero tenemos un menos aquí. Entonces, más por menos, menos. Y ahora sí, operamos. 3 por 5, 15. Colocamos la misma base de lo que es la potencia x. ¿Y qué hacemos con el exponente? Sumamos 3 que están aquí, más 1 que tiene aquí, 4. Más y más se va a hacer más. Y 3 por 1, 3. X y x, 2 más 1, 3. Lo último que va a restar aquí es restar los que tienen el mismo coeficiente con el mismo exponente, en este caso menos 10, x a la quinta seguirá estando. ¿Y qué pasará aquí? Al 15, menos 15 le sumamos 2, va a quedar menos 13x a la cuarta, y allá solamente va a quedar el más 3x cubo. Y ahí está resuelta nuestra operación de multiplicación de polinomios. Recuerden que esta operación se puede hacer porque tenemos la misma variable el mismo exponente. Es decir, son dos términos semejantes que ya hemos aprendido en el video anterior cuando sumábamos y restamos, que para sumar o restar, sí o sí la parte literal, es decir, la variable tiene que ser igual y el exponente también. Y una vez que hacemos esto, ya está resuelto. Recuerden tener en cuenta todas estas propiedades y cómo vamos operando, que hay que hacerlo muy despacio.
Ahora lo que vamos a hacer es el producto de la suma de dos términos por su diferencia. Borramos esto y seguimos. Entonces, ahora vamos a ver el producto de la suma de dos términos por su diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de un binomio de la forma A más B. ¿Y cuál sería su diferencia? A menos B. ¿Sí? Estamos hablando de... Entonces vamos a hablar del producto. Entonces, si hablamos del producto, decimos por. ¿Y cómo se resuelve esto? Directamente lo que podemos hacer es aplicar propiedad distributiva, como hicimos anteriormente, que estuvimos haciendo un término por cada uno de los términos y el otro por cada uno, o directamente, yo como sugiero como una manera de abreviar, directamente colocar la misma expresión A y B. ¿Y qué hacer? Como más por menos es menos, elevamos cada término al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos el producto de un binomio por su diferencia, es decir, que son los mismos valores, pero ¿qué diferencia hay? Es el signo. ¿Qué hacemos? Colocamos la misma diferencia y elevamos el exponente. De igual manera vamos a hacer demostrando, haciendo propiedad distributiva, vamos a ver que llegamos al mismo. No es necesario colocar entre paréntesis como yo lo hice aquí. Directamente y ahí ya está correcto. Vamos a ver acá entonces, vamos a hacer la distributiva. A por A al cuadrado. A por B más por menos, menos A por B. Más por más, más. B por A, B por A. Más por menos, menos B por B, B cuadrado. Como estos son iguales, es decir, aunque uno esté A por B y el otro B por A, recuerden que el orden de los factores no altera el resultado. Y como son diferentes signos, se pueden cancelar entre sí. ¿Y qué termina quedando? A cuadrado menos B cuadrado, que es igual a esto. Quiere decir que está bien. Entonces nosotros o aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto a la suma y resta, o directamente colocamos los términos, el término 1 y el término 2, haciendo su diferencia, restando, pero ¿de dónde sale esa resta? Del más por menos, o viendo acá, sale de este menos. ¿Qué hacemos? Colocamos, elevamos, como hay dos términos de cada uno, elevamos al cuadrado y ya estaríamos resuelto lo que es el producto de la suma de sus términos por su diferencia. ¿Cómo se dice? Entonces dice que un binomio de forma AB por su diferencia es igual a la diferencia de sus términos elevado al cuadrado. Directamente, y resolvemos de esta manera y está correcto nuestro producto de suma de dos términos por su diferencia. Ahora vamos a hacer potencia de monomios o polinomios. Borramos y seguimos. Entonces nosotros estamos hablando de potencia de polinomios, en este caso también específicamente de un monomio, y vamos a ver un ejemplo sencillo. 3x al cuadrado. ¿Cómo resolvemos esto? Resolvemos esto aplicando la propiedad de la potenciación del producto de una potencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si no sabes, recordad que aquí arriba está la descripción de cómo ver las propiedades de la potenciación. ¿Qué nos dice? Que nosotros, ¿qué podemos hacer con el exponente? Podemos distribuir, entonces podemos decir 3 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Qué hicimos? Separamos y elevamos a ambos términos al exponente que está. Resolvemos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 y x cuadrado. Y ahí está resuelto la potencia de polinomios. Siempre aplicamos así, sencillo, fácil, y hay que también tener en cuenta la regla de los signos, que es muy importante. Vamos a ver otro ejemplo cualquiera. Vamos a poner 3xy para que exista otra variable. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos? Directamente haciendo exactamente igual que aquí. Distribuimos el exponente para cada uno de los términos. 2 al cuadrado por y al cuadrado por. Entonces, ¿cómo resolvemos ahora? 2 por 2,
4x cuadrado y cuadrado. Y ahí está resuelto la potencia. Simplemente haciendo la distribución y resolviendo la potencia. Es fácil, recuerden que se pueden complicar un poquito más cuando aparecen dos signos. Aquí puede estar un negativo, por ejemplo, esto pasaría a ser negativo, que en el resultado no cambiaría porque al ser base negativo, exponente par, el resultado es positivo. Ahora vamos a ver el cuadrado de un binomio. Borramos esto y continuamos con esta propiedad notable, este producto notable. Entonces, para resolver un cuadrado de un binomio, estamos hablando de un binomio, de que puede tener la forma a más b o a menos b. Puede tener esta forma y en este caso, para que sea binomio, tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces, sea así o sea así, nosotros podemos resolver. Y vamos a ver para este primer caso cuando es positivo y también vamos a ver para el caso cuando es negativo. ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos que aprendernos, esto es lo que voy a hacer ahora, como el Padre Nuestro. O sea, tenemos que aprendernos bien de memoria y ver qué significa. La frase lleva así: el primero elevado al cuadrado más el duplo, es decir, el 2, del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Y ahí está cómo se resuelve esta operación, que vamos a colocarlo acá. Nosotros con esta frase, con esta terminología, es decir, el primer término elevado al cuadrado más el duplo del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Este caso cuando es positivo, vamos a ver si es una resta, como hacemos. Usamos la misma frases. El primer término al cuadrado, y como acá está restando, vamos a decir menos el duplo del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Qué diferencia hay? Que aquí aparece un menos, porque este es menos de la operación de resta. Entonces nosotros debemos aprendernos sí o sí esa frase. No hay manera que nosotros explicando podamos, que ustedes puedan comprender, sí o sí deben aprender. Vamos a ver con ejemplos con números para que lo puedan entender mejor. Entonces, vamos a ver en este caso un ejemplo de una suma. X menos 3 al cuadrado. ¿Cómo resolvemos? Decimos el lema. El primero término al cuadrado, como es un menos, menos el duplo del primero por el segundo término. Y acá ya hay un menos, nos acaba más el segundo término al cuadrado. 3 al cuadrado. Resolvemos matemáticamente operaciones sencillas. X cuadrado queda como está, menos 2 por 3, 6. La X queda como está, más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y ahí estaría resuelto nuestra operación. Así sencillo y fácil, pero hay que aprendernos lo que es. Y este tiene un término, cuando cuadramos un binomio, cuando tiene esta forma y está al cuadrado, se lo llama trinomio de cuadrado perfecto. Eso quede claro cómo se denomina. Ahora vamos a ver el cubo de un binomio. Entonces el cubo de un binomio, también vamos, igual que el cuadrado de un binomio, con un binomio de la forma a más b, y en lugar de estar al cuadrado estará al cubo, o a menos b también al cubo. Esta propiedad, este binomio se llama cuatrinomio de cubo perfecto. ¿Y cómo lo resolvemos? Vamos a ver también, como vimos en el caso anterior, en función si es positivo o si es negativo. Vamos a hacer primero positivo. Y acá también tenemos que aprendernos el lema. Decimos el primero al cubo, como es más, vamos a decir, más el triple producto del primer término sin elevar por el segundo término elevado al cuadrado. Más el triple producto, y acá conmutamos el primer término elevado al cuadrado por el segundo término sin elevar, más el segundo término elevado al cubo. Ahí está resuelto. Y para la resta, como hicimos en el caso anterior, vamos a decir a menos b al cubo es igual a, también la misma frase, el primer término elevado al cubo, y
más claramente menos el segundo elevado al cubo. Entonces, si ustedes notarán, van menos, más, menos. Van intercalados. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a hacer un ejemplo sencillo de un cálculo de con números. Vamos a hacer x más 5 al cubo. Entonces, el primero elevado al cubo, como es más, va a ser más. El triple producto del primero sin elevar con el segundo elevado al cuadrado, más el triple producto del primero elevado al cuadrado por el segundo sin elevar, menos el segundo al cubo. Resolvemos matemáticamente. X cubo queda como está, más 3 por 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. 25 por 3, 75x. Más, aquí 3 por 5, 15. X cuadrado. Menos 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Pues aquí tenemos, ¿y qué podemos hacer? Directamente acomodarlos si queremos de menor a mayor, o si no, nuestra operación ya está terminada y ahí tenemos el resultado de la operación. Y con esto terminamos lo que son multiplicación y potenciación de expresiones algebraicas, conocido también como producto notable. Espero que te haya servido. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, que le des me gusta y que compartas este video. Además, también aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales para que si quieres contactarte conmigo lo puedas hacer y te pueda también ayudar. Recordemos que te puedo ayudar, no voy a hacer ningún ejercicio, pero sí puedo enseñarte cómo hacerlo o clarificar alguna duda que tenga. Vamos a seguir subiendo videos de ANSES, vamos a seguir subiendo videos de matemática, así que nos vemos en el próximo video y muchas gracias. Chao, chao.